Vamos a estudiar ahora una conexión muy importante para amplificar o para maximizar el aprovechamiento de la corriente en cualquier circuito de transistores. Y esta es la conexión Darlington. ¿En qué consiste esta conexión? Acá tenemos una comparación. Tenemos en primer lugar un transistor solo, un BJT-NPN, y a la par tenemos dos transistores BJT-NPN en conexión Darlington. Podemos ver que están transpuestos uno sobre el otro, y acá la clave del funcionamiento es que podemos observar que la corriente de emisor, es decir, la corriente amplificada del transistor 1, que es el que está a la izquierda, esa corriente amplificada ingresa a la base del segundo transistor. Entonces tenemos una doble etapa de amplificación. ¿Cómo sería esto? Aplicamos una pequeña corriente en la base 1 del rango de microamperios, que es la que normalmente se maneja, y esa pequeña corriente en el emisor se verá amplificada gracias al funcionamiento que ya hemos estudiado del transistor. Sabemos que la razón de amplificación de corriente es beta, entonces la corriente de salida va a ser beta 1 más 1 multiplicado por la corriente de base que ingrese en el primer transistor. Entonces, entre más grande sea beta, más grande va a ser la corriente de emisor de este primer transistor. Pero no conformes con eso, luego esa corriente amplificada va a ingresar a la base del segundo transistor. Entonces la corriente de emisor del primero va a ser la corriente de base del segundo, y ahora pasa a amplificarse beta sub 2 veces. Entonces la que ya estaba amplificada beta 1, ahora la vamos a amplificar nuevamente con beta 2. Y así tendremos una corriente de emisor que va a ser doblemente amplificada. Por eso nosotros podemos definir para una conexión Darlington un beta compuesto que sería beta Darlington, que es el beta 1 multiplicado por el beta 2, porque ahora se va a amplificar debido a esas dos ganancias de corriente nuestra corriente que apliquemos inicialmente en la base. Por eso este circuito es especialmente utilizado en las aplicaciones que requieran grandes corrientes. De hecho, es tan común la conexión Darlington que comercialmente existen dispositivos que internamente tienen este tipo de conexión. Y aquí hay un ejemplo. Este es el transistor BC517, que si nosotros lo vemos a simple vista en la fotografía, es como un transistor común, porque nos dice que tiene colector, base y emisor, y solo tres terminales y listo. Pero internamente, dentro de su carcasa, tiene dos transistores conectados en Darlington. Básicamente, este transistor lo utilizaríamos nosotros para tener una gran amplificación de corriente, al compararlo con un transistor normal de uso común. Pero bueno, vamos a aplicar este conocimiento de la conexión Darlington en alguno de los amplificadores que ya hemos estudiado anteriormente. Y para eso vamos a ver este siguiente ejemplo. Acá tenemos un circuito de amplificador de polarización fija, que es de los primeros que miramos nosotros en el primer parcial. Podemos ver que en este caso solo se tiene un transistor con su resistencia de colector, resistencia de base, que es la que lo polariza. El emisor no tiene resistencia porque va a ser emisor común. Y tenemos la fuente de señal normal y su alimentación en DC. Es decir, esta es una configuración sencilla de polarización fija. Ya la hemos estudiado, ya sabemos cómo se analiza y las capacidades que tiene esta configuración. Entonces, si nosotros quisiéramos convertirlo a Darlington, tomamos este transistor sencillo y lo reemplazamos por dos transistores en esa conexión, y se vería de esta forma. Ahora podemos ver que la base principal es la base del 1. Luego ese sale en el emisor 1, luego conecta a la base 2 y luego la salida estaría en el emisor 2. Ahora el emisor 2 se convertiría en el emisor del transistor total. Y el colector 1 con el colector 2, que están conectados en el mismo nodo, entonces ellos dos se convierten en el colector sencillo, el básico del transistor. Así, nosotros potenciamos esta configuración de polarización fija y le vamos a dar mayor ganancia a la corriente. Pero para analizarla, pues naturalmente arrancaríamos nosotros con el análisis de corriente directa.
Y así es como se vería nuestro circuito en corriente directa. Aquí hay algo que debemos apreciar y es que podemos ver que tenemos ahora dos voltajes de base a emisor. Tenemos el 1 y el 2 y se ve que están uno seguido del otro. Entonces básicamente estos dos voltajes se sumarían y sabemos que cada uno usualmente es de 0.7 voltios, entonces en total tendríamos 1.4 voltios. Esa es lo que se obtiene de poner dos transistores en Darlington. Ahora, ¿cómo lo analizamos? Exactamente como se hizo en la polarización fija básica. Arrancamos con una ley de voltajes de Kirchhoff en la malla principal, que es en la inferior, la que tenemos aquí. Es decir, vamos a sumar el voltaje de esta resistencia, luego el voltaje de esta base emisor, luego el de esta otra y finalmente el voltaje de la fuente. Y eso nos tiene que dar 0. Entonces aquí tenemos voltaje de resistencia de base, más voltaje de base emisor 1, más voltaje de base emisor 2, menos el voltaje de la fuente igual a 0. Aquí lo que queremos encontrar es el voltaje de la resistencia de base, porque todo lo demás ya son datos. Entonces despejamos para el voltaje de resistencia de base, tenemos VCC, que es un dato, menos los voltajes de la base emisor, que también es un dato, y que dijimos que estos en conjunto sumarían 1.4 voltios. Entonces sería el voltaje de la fuente menos 1.4 voltios, básicamente. Así de sencillo. Luego, ya teniendo el voltaje de esta resistencia, podemos calcular su corriente por ley de Ohm. Y entonces, la corriente de la base 1, que es la que pasa a través de esta resistencia, sería el voltaje de la resistencia sobre ella misma. Entonces, calculamos eso y tendríamos la corriente de base 1. Luego, sabemos que por definición de los transistores podemos encontrar la corriente de emisor a partir de la de base. Entonces, la corriente del emisor 1 sería beta 1 más 1 por la corriente de base 1. Así ya tenemos la corriente que sale de este terminal. Y afortunadamente podemos ver que la corriente que sale de este emisor, del primer emisor, es la misma corriente que ingresa a la base del segundo transistor. Entonces observamos que la corriente de la base 2 es igual a la corriente del emisor 1. Eso se puede ver fácilmente y ese es el sentido de la configuración, de la conexión de Darlington. Entonces podemos ya decir que este valor es igual a la corriente de base del 2 y así poder encontrar la corriente del emisor 2, que sería el beta 2, porque ahora estamos con el segundo transistor, más 1 multiplicado por la corriente de base 2. Y la corriente de base 2, a su vez, se define en términos de la corriente de base 1 y de la corriente de emisor 1 también. Así entonces nosotros tenemos ya las dos ecuaciones para poder encontrar las corrientes de emisor individuales y así podríamos tener un modelo equivalente para el transistor 1 y un modelo equivalente para el transistor 2. Con cada uno de estos valores de corriente ya encontraríamos la resistencia equivalente 1 y la equivalente 2. Pero el análisis de DC no se nos va a quedar solamente con encontrar estas corrientes de emisor, porque tiene unas propiedades bastante interesantes debido a la forma en la que está conectado. Aquí volvemos a ver el circuito y aquí está la última ecuación que nosotros encontramos, la que, si se fijan, relaciona la corriente de emisor 2 con la corriente de emisor 1. Y la única diferencia que hay entre ellas es el beta sub 2 más 1. Ahora, como la corriente de emisor 1 antes la habíamos definido en términos de la de base 1, entonces nosotros podemos reemplazar este término que está aquí en la primera ecuación. Y básicamente estaríamos diciendo que la corriente del emisor 2 va a ser igual a beta 2 más 1 multiplicado por beta 1 más 1 multiplicado por la corriente de base inicial, la del 1. Ahora estamos asociando la corriente de salida 2, es decir, la corriente más grande que va a salir, con la corriente de base 1, que es la corriente más pequeña, que es la que ingresa a la conexión Darlington. Entonces esta IB1 sería la verdadera corriente de entrada o la verdadera corriente de base de nuestro Darlington. Y la IE2 es la verdadera corriente de salida o la verdadera corriente de emisor de nuestra conexión Darlington. Y se asocian por estos dos términos. Pero también podemos reducirlo un poco más. Nosotros sabemos que los valores de beta siempre deben ser bastante grandes para que funcione el transistor correctamente. Entonces, como beta 1 y beta 2 son mucho más grandes que 1, podemos nosotros eliminar estos 1 que están acá y nos quedaría la ecuación de esta forma. Ahora podemos ver que vuelve otra vez el término en el cual multiplicamos beta 1 y beta 2, así como lo habíamos hecho
o lo habíamos visto inicialmente en las primeras diapositivas. Entonces podemos nosotros, en lugar de poner beta 1 por beta 2, reemplazar esto y decir que es el beta de Darlington, que habíamos dicho inicialmente que era la multiplicación de estos dos. Y entonces básicamente podemos ver que la corriente de emisor 2 va a ser igual o aproximadamente igual al beta Darlington multiplicado por la corriente de ingreso, que es la corriente de la base 1. Así, nosotros podríamos simplemente quitar esta conexión Darlington, reemplazarla por un solo transistor que tenga un beta Darlington. Es decir, que el beta no sea el 1 ni el 2, sino que la multiplicación de los dos betas. Y podríamos analizar el circuito sin tanta complicación, solamente utilizando ese nuevo beta que es el Darlington. Así podríamos tener este circuito equivalente. En lugar de ver la conexión, tendríamos un transistor sencillo con su beta Darlington. Y recordemos que también el voltaje entre base y emisor sería el doble, porque hay dos transistores conectados continuos. Entonces el voltaje de base emisor sería 2 veces el valor normal, es decir, 1.4. Así se simplifica bastante el análisis de corriente directa y más adelante vamos a ver que no solamente para corriente directa, sino que también para la alterna hay muchas propiedades en las cuales reemplazamos el transistor por uno que tenga un beta Darlington. Ahora, antes de finalizar el análisis de corriente directa, tenemos otra relación que hay que encontrar, y eso es en términos de las resistencias equivalentes. Volvemos a la ecuación base que habíamos encontrado, que es la relación entre las corrientes de emisor de cada uno de los transistores. Y como habíamos dicho, el beta generalmente es un valor tan grande que este 1 lo podemos eliminar, lo podemos obviar. Y entonces nos quedaría aproximadamente que la corriente de emisor 2 es beta 2 por la corriente de emisor 1. Aquí ya tenemos las dos corrientes de emisor asociadas y ahora encontremos las resistencias equivalentes, el RE minúscula. Entonces tenemos la resistencia equivalente 1, que sabemos que la ecuación es 26 milivoltios entre la corriente de emisor 1. Esta la podremos encontrar fácilmente. Y naturalmente la resistencia equivalente 2, que es 26 milivoltios entre la corriente de emisor 2. Pero ya habíamos encontrado arriba que la corriente de emisor 2 se puede definir en términos de la 1. Entonces reemplazamos eso aquí y tenemos el beta 2 por la corriente de emisor 1. Y si movemos los términos un poco, podemos decir que esto es igual a 1 sobre beta 2 multiplicado por los 26 milivoltios entre la corriente de emisor 1, que si se fijan en esta ecuación es exactamente la resistencia equivalente 1. Así podemos nosotros encontrar la relación entre las dos resistencias. En lugar de tener este término, pongo resistencia equivalente 1 y nos queda así. Y si despejamos este que está dividiendo para el otro lado, lo pasamos a multiplicar, entonces tendríamos esta ecuación que es más fácil de apreciar. Básicamente, esto nos va a relacionar las dos resistencias equivalentes. Entonces no es necesario encontrar las dos. Solamente encontramos una de ellas y así determinamos la otra resistencia equivalente. Pero incluso podemos ver que la única diferencia entre ellas es que la resistencia equivalente 2 es, la resistencia equivalente 1 es beta 2 veces más grande que la resistencia equivalente 2. Es decir, la resistencia equivalente del primer transistor va a ser mucho más grande que la resistencia equivalente del segundo transistor, en beta 2 veces. Esta ecuación la vamos a utilizar para el análisis de corriente alterna, entonces tengámosla muy presente, la relación entre estas dos, y eso nos va a simplificar el análisis de corriente alterna. Y hablando de eso, entonces pasemos ahora sí al análisis de corriente alterna.